Chéverísimo, Andrés. Bueno, millón gracias nuevamente por el tiempo, por estar aquí. Te cuento que yo siempre empiezo las conversaciones leyendo la bio de Twitter, ya como para dar un rasgo ahí de la persona que está invitada. Tú tienes en tu bio analista político por la Universidad Complutense de Madrid, y también lo que he visto de Twitter en los primeros tweets me salió que eres también columnista, creo, del diario El Telégrafo, ¿verdad? No sé qué más puedes compartirnos de ti, como para quien nos escuche sepa alguna otra cosa que te caracterice. Bueno, muchas gracias, Manuel, por esta invitación. Siempre es un gusto poder dialogar sobre temas que son importantes para el país y que por lo tanto tienen incidencia en la vida de cada uno de nosotros. Yo soy Andrés Campaña, yo tengo 34 años, soy quiteño. Estudié en la Universidad Católica, soy licenciado en Ciencias Jurídicas, pero realmente siempre tuve afinidad por el tema político, de tal forma que hice una maestría en análisis político. Esa maestría la hice en la Universidad Complutense de Madrid, en España, y esa es mi formación. Pero más allá de la formación, evidentemente estoy atravesado por algunas experiencias, ya sea de tipo laboral. Yo trabajé en su momento en el Congreso Nacional, en la Asamblea Nacional, en el Consejo Nacional Electoral, en la Secretaría de Gestión de la Política, fui director provincial del IES aquí en la provincia de Pichincha, y a más de eso siempre he estado muy vinculado al trabajo también de organizaciones, de tal forma que cuando estuve en la universidad apoyé en la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica del Ecuador, en la FEUCQ. Luego también he estado vinculado a las centrales sindicales, sobre todo lo que es las CEOs, y finalmente también he estado vinculado al movimiento campesino indígena a través de la FENOCIN. Y pues además de eso tengo algunas otras experiencias a nivel internacional. Y también escribo, como tú bien lo señalaste, soy editorialista del periódico El Telégrafo, que me saca mis columnas casi cada 15 días, cada 2 semanas. Chéverísimo, chéverísimo. Ahorita que mencionas lo de la formación en análisis político, una de las cosas que siempre en las conversaciones surgen es qué tan necesario es que los políticos, yendo puntualmente a Ecuador, tengan una formación académica. ¿Tú crees que es algo que debería de ser tal vez un poco más exigido? ¿No es necesario? ¿Qué opinión tienes tú acerca de eso? Yo creo que depende mucho de las personas, depende mucho de sus experiencias, de su vivencia y también de su compromiso con la sociedad. Yo te puedo mencionar que yo conozco a PhDs que realmente no tienen una noción muy clara de la realidad ecuatoriana. De la misma forma, hay personas que posiblemente sean bachiller o que ni siquiera han tenido la posibilidad de estudiar el colegio, pero que al mismo tiempo tienen mucha consecuencia en su vida, mucho compromiso social y también tienen conocimientos, experiencia, entonces de tal forma que la formación no es determinante. Sin embargo, no podemos obviar que que tiene un grado de trascendencia a la hora de, por ejemplo, la administración pública. Ya, claro, claro. O sea, igual va a sumar siempre. Sí, sin duda alguna. ¿Y tú qué contrastes ves? Ya que hiciste la maestría, fue, ¿verdad? En España, en la Complutense. Así es. ¿Qué contrastes ves tú en el tema? Porque me imagino yo que al momento de estarla cursando la maestría, tomaban muchos temas de la política en España, ¿no? Entonces, ¿qué contraste ves tú más o menos entre la política como se maneja en España y la política como se maneja en Ecuador? ¿Ves un contraste muy grande? ¿Ves alguna diferencia así como que sea interesante marcar o no? Yo puedo mencionar aspectos positivos y aspectos negativos. Dentro de los aspectos positivos, por ejemplo, existe un grado de profesionalización importante de la política, de tal forma que los partidos políticos son inmensas maquinarias que cuentan con profesionales, que además la ciudadanía tiene una definición político-ideológica eh, casi de por vida, de tal forma que
tradicionalmente España se debatía mucho entre el bipartidismo del Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular. Precisamente cuando yo estudié mi maestría, se vivió este nuevo fenómeno del multipartidismo. Aparecieron partidos políticos como Podemos, como Ciudadanos, como Vox, entre otros. Importante señalar aquello. También importante señalar que así como hay estos elementos importantes para la democracia, para el sistema político, para el sistema de gobierno, también lastimosamente nosotros somos herederos también de los rasgos españoles, y uno de esos rasgos, por ejemplo, es la corrupción. Cuando yo estuve en España, se destaparon muchos casos de corrupción y lastimosamente es un mal que enfrentan nuestros países. Claro, interesante. Y lo que decías de que los ciudadanos tienen, creo que lo dijiste, una postura política de por vida. Así lo... o sea, pero te refieres a que intervienen en la política. A ver, mi pregunta es, aquí tú normalmente no es muy común ver que la gente hable de política, que las personas comúnmente hablen de política. Siempre se está hablando de otros temas, no sé, entretenimiento, pero no es algo tan común. En España sí se da esto de que sea un tema común de los ciudadanos de a pie hablar de política. ¿Hay un contraste ahí también en esa parte? Yo creería que es un escenario bastante similar, es decir, el tema político, si bien tiene incidencia en todos, es un tema que pocos manejan, a pocos les gusta involucrarse, y ese también, pues, en mi criterio, es uno de los grandes problemas que enfrentan nuestras democracias y nuestros sistemas políticos. Claro, justo por eso te preguntaba, porque de cierta manera lo que busco también con este podcast es generar conversaciones que sean tal vez sencillas de escuchar y que personas que tal vez no estén interesadas en el tema político entren de una manera súper sencilla, espontánea a temas políticos, a dudas políticas. Y otra cosa, Andrés, que quería preguntarte. Estuve viendo, yo antes de tener la conversación contigo, estuve viendo tu Twitter y algunos de tus columnas escritos en el Telégrafo. Y actualmente estás hablando mucho del tema de la Asamblea y de la presidenta Yori en la Asamblea. Y obviamente yo, por ejemplo, veo los titulares, veo las noticias, pero no sé si tú puedes decirme o sea, en una pregunta, digamos, sencilla, en un lenguaje sencillo, ¿qué es lo que la presidenta Yori ha hecho mal o no está haciendo bien? Que ya se está hablando tanto, o sea, ya parece que fuese una bomba de tiempo el tema de que vaya a salir. ¿Cuál es la falencia principal o cuáles son las falencias que está teniendo ella en su gestión? Bueno, en mi criterio hay que señalar dos aspectos. Un aspecto ya mucho más de contexto, y en este aspecto de contexto es importante resaltar de que el país en las últimas elecciones se evidenció que tiene un sistema de partidos multipartidista, es decir, existen varios actores importantes. Evidentemente está la Unión por la Esperanza, UNES, que pese a que tiene un número importante de asambleístas, no llega a ser mayoría. Es la primera minoría. A eso se suman fuerzas como el Movimiento de Gobierno, creo que en su momento estuvo aliado al Partido Social Cristiano, las otras fuerzas emergentes como la Izquierda Democrática, Pachacuti, y también pues evidentemente los independientes que tienen su presencia. De tal forma de que existe un escenario bastante diverso, plural, dentro de la Asamblea Nacional, y dentro de ese espacio diverso y plural que es la Asamblea Nacional, el construir consensos, llegar a acuerdos, siempre va a requerir un mayor esfuerzo. Y si a eso sumamos que realmente no ha habido la voluntad de
de llegar a esos acuerdos, a esos consensos, evidentemente estamos en un escenario en que el contexto no favorece ni tampoco en el caso puntual existen las condiciones para garantizar la estabilidad institucional, la estabilidad democrática, que sería lo más recomendado para un país que atraviesa una enorme crisis económica social como el nuestro. De tal forma que a cada momento se forman nuevas mayorías y también pues ante ese escenario, ante ese contexto, como diríamos morochamente, la presidenta de la Asamblea Nacional creo que ha dado papaya también. De tal forma que si bien la presidenta de la Asamblea Nacional pertenece a un movimiento, el movimiento Pachacuti, que tiene una línea política, ideológica, que se entiende que es de izquierda, finalmente la presidenta de la Asamblea Nacional termina haciendo el papel de intermediadora y a veces incluso más allá de sus funciones de representante del gobierno ante la Asamblea Nacional, de tal forma que su participación en debates como cuando se trató la reforma tributaria es muy cuestionado. Evidentemente ella al cerrar la sesión en la que estaba haciéndose tramitada esta importante ley, la ley más importante que ha tramitado esta Asamblea Nacional, cerró toda posibilidad de reforma, de que se pueda subsanar cualquier error, cualquier elemento que precisamente no estaba de acuerdo a las grandes necesidades nacionales. Y como todos sabemos, finalmente ese proyecto de ley entró en vigencia por el Ministerio de la Ley. Una vez que la Asamblea no se pronunció ni a favor, ni en contra, ni tampoco lo modificó. Entonces, esas actuaciones en un escenario de por sí ya disperso, diverso, plural, evidentemente han desatado esta crisis que no es saludable para nadie. Una duda, o sea, la presidenta Yori, como tú dices, se la nota aliada con el presidente, o sea, con las líneas del presidente, a pesar del partido de ella, pero me equivoco o no, hubo un acuerdo entre Pachacuti y Creo al inicio de cuando recién se posesionó la asamblea, o no, o nunca hubo un acuerdo. Yo cuestiono precisamente que no hubo acuerdos, lo que hubo es un compromiso puntual a la hora de elegir las autoridades de la Asamblea Nacional, pero no hubo la voluntad ni del presidente de la República ni de las organizaciones políticas de oposición de construir grandes acuerdos nacionales en función de los graves problemas que enfrenta el país. Entonces, evidentemente, todo ello coadyuvó a que se desate esta crisis y evidentemente nos han dado señales, nos han dado resultados concretos, como podría ser en proyectos de ley, para enfocarse en la solución de los graves problemas que enfrenta el país, como son el desempleo, como es la crisis económica, como es la inseguridad, entre otros. ¿Tú crees que con toda como son ideas antagonistas, básicamente, o sea, hay dos lados con pensamientos diferentes en la asamblea, y yo personalmente me he puesto a ver ciertas sesiones y a veces veo que intervienen asambleístas y me da la impresión de es como que están cerrados ya a escuchar las ideas de la otra parte. Y lo que puedo pensar es que están cerrados tal vez a escuchar ideas de la otra parte porque tienen ideales contrarios. ¿Tú crees que en un contexto como este, en el que, digamos, son dos extremos diferentes, realmente pueda darse diálogo para llegar a acuerdos en leyes que son así fundamentales y que realmente sean cambios estructurales en el país? Bueno, la experiencia nos ha demostrado de que sí es posible ponerse de acuerdo por más puntos de vista divergentes que pueden existir. Regresando a mi experiencia en España, luego del proceso de la dictadura de Franco, hubo unos pactos muy conocidos, connotados, que son los pactos de la Moncloa, en donde las fuerzas principales, como es el Partido Socialista Obrero Español de izquierda y el Partido Popular de derecha, se pusieron de acuerdo sobre las bases principales, las bases elementales, básicas de lo que debe ser el Estado español moderno. Entonces, la experiencia nos dice que sí es posible y evidentemente ahí tenemos una cultura democrática que construir, tenemos también que buscar los acuerdos y también sobre todo
que prevalezca el bien común, el bienestar de todos sobre los intereses particulares. Correcto, de acuerdo, de acuerdo. Sí, sí, porque la verdad es que a mí la impresión que me da con lo que se ve en las noticias, con lo que se ve en los medios, es como que es tema en tendencia el tema de la asamblea y que no hay un acuerdo, se menciona la muerte cruzada, entonces da una percepción como que hay una incapacidad de llegar a un acuerdo, pero bueno, esperemos que igual se logre. Ahora, igual está el tema de la muerte cruzada, que se habla mucho, ahí leí tu escrito en el Telégrafo sobre el tema, este, pero me parece que como que el siguiente paso que se está tratando como para ir aflojando un poco las cosas es el tema este de la presidenta Yori, y ahí quería preguntarte lo de esto de la comisión multipartidista que se va a formar. Esa parte sinceramente no la tengo muy clara, no sé si tú me puedes explicar más o menos de qué trata esta comisión, cuál sería el objetivo, por qué no se ha hecho. Un elemento importante a tener en cuenta es que la misma ley orgánica de la función legislativa establece que las funciones de presidenta de la Asamblea Nacional pueden finalizar, pueden terminar cuando se verifica el incumplimiento de funciones. De tal forma que para verificar ese incumplimiento de funciones, lo que va a suceder es que se tiene que conformar una comisión multipartidista integrada por al menos 5 representantes de distintas organizaciones políticas, y esta comisión multipartidista hace las funciones del Comité de Ética, que es la instancia en la cual se procesan las denuncias en contra de los asambleístas. Si luego de este proceso se determina que a ciencia cierta la presidenta de la Asamblea Nacional incumplió sus funciones o no las incumplió, esta comisión multipartidista elabora un informe que es para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional, y será el Pleno de la Asamblea Nacional quien finalmente, con el voto de la mayoría de sus miembros, es decir, con 70 voluntades, se pronuncie a favor de la destitución de la presidenta de la Asamblea Nacional si se ha verificado el incumplimiento de funciones, y por lo tanto ella pierde su dignidad dentro de la Asamblea Nacional, pero no pierde evidentemente el cargo de asambleísta. Ok. ¿Y por qué no se ha podido dar? Porque de lo que he visto, la misma presidenta es la que ha impedido que se forme la comisión. O sea, cómo ella puede detener el proceso en el que, digamos, se la evaluaría? Realmente haya habido un pésimo manejo de lo que se conoce como la práctica parlamentaria. La presidenta de la Asamblea Nacional ha clausurado sesiones pese a existir mociones para votación. La presidenta de la Asamblea Nacional no ha permitido que se apele la presidencia cuando la ley es clara y señala que una vez apelada la presidencia, inmediatamente asume el vicepresidente, y en ese momento se le concede en 3 minutos a la al solicitante y luego 3 minutos a la presidenta para que exponga su punto de vista, se vota y se determina si es que realmente se apela o no a la presidencia. Pero en ese sentido, abusando de su autoridad, la presidenta Guadalupe Llori, pues evidentemente no ha permitido que se den paso a estas mociones, estas votaciones que son elementales en una democracia y elementales en la práctica parlamentaria de la Asamblea Nacional. Pero en la práctica, ¿bajo qué argumento ella puede decir suspendo y detiene todo en ese momento? O sea, ¿qué es algún artículo, alguna...? No existe. Bueno, ella como presidenta de la Asamblea puede suspender las sesiones, puede clausurar las sesiones, esa es una de sus potestades. Sin razón. Pero también, sin que intermedie mayor razón, sí. Pero también la ley establece que, por ejemplo, cuando se hace una moción, esa moción tiene que ser sometida a votación. Y una vez que finaliza la moción, pues la votación en ese momento se puede suspender o clausurar la sesión, lo cual no ha sucedido, y por lo tanto ha habido bastante margen
para arbitrariedades. Ok, ok. Interesante. Y el otro tema que se habla de la muerte cruzada. Si se da la muerte cruzada, el presidente, esto lo leí en en tu escrito, el presidente puede, bajo decreto, aplicar ciertas leyes, ¿verdad? Ciertas leyes, pero tienen que pasar por la Corte Constitucional, correcto, o sea, tiene que la Corte Constitucional aprobarlas. Qué tan contrapeso, en ese caso, qué tanto contrapeso haría la Corte Constitucional? Porque igual uno piensa, ok, el presidente en una muerte cruzada empieza a gobernar a través de decreto en varios aspectos, pero igual está la Corte Constitucional que tiene que verlo y aprobarlo. Ahora, ¿qué tanto contrapeso podría ser a lo que el presidente quiera hacer? Realmente ahí lo que tiene que hacer la Corte Constitucional es un análisis de constitucionalidad, de tal forma que habría que verificar que no se vulnere los contenidos constitucionales. Pero evidentemente la Corte Constitucional no va a hacer un análisis de la conveniencia o no de los proyectos de ley que remite el presidente de la República, de tal forma de que hay una amplia competencia para el presidente de la República y también pues finalmente hay que recordar que esta figura de la disolución de la Asamblea Nacional, la famosa muerte cruzada, es una figura extraordinaria, una figura lejana al sistema de gobierno ecuatoriano y que es más una práctica en los sistemas parlamentarios en donde existen otras dinámicas y que por lo tanto sí es una figura que debe ser muy bien debatida, muy bien aplicada y de forma responsable cuando sea el caso y cuando se cumplan las condiciones que establece la misma Constitución de la República. Ok, ok. Sí, yo en lo personal también comparto con lo que leí que habías escrito, que nos llevaría a una inestabilidad total. O sea, no, yo creo que no garantiza absolutamente nada ejecutar una muerte cruzada, no tendría sentido. Tú, en este contexto, mira, algo que siempre yo comparto es que, como te decía antes de empezar a grabar, yo le empiezo a coger un poco más de interés a la política hace más o menos un año, año y medio, y realmente le empiezo a coger interés a la política porque como tengo mi negocio propio, me topo mucho con normas, con muchas cosas que son puestas por el Estado y me empiezo a cuestionar por qué esto va aquí, por qué tengo que pagar esto, por qué este permiso, por qué este impuesto, qué va a pasar con este dinero, y empieza a hacer una cadena, ¿no? Hago esta pregunta y eso me lleva a ver algo más. Antes de esto, siempre yo vi la política como algo sucio, que quiero estar lejos, todo lo que leía en periódicos, en televisión, era temas de corrupción, acusaciones, y me doy cuenta que la mayoría de las personas piensan así, o sea, tienen como que tienen de lejos a la política. Y como tú lo decías al inicio, la política es algo que repercute en la vida absolutamente de todos. La ley que pase por la asamblea va a ser el marco en el que vas a tener que regir tu vida, o sea, es algo extremadamente fundamental y sin embargo no hay realmente una, no sé cuál es la palabra, cultura política. ¿Tú qué crees que podemos trabajar aquí en Ecuador, tal vez como sociedad civil, eh, para acercarnos un poco más a la política, para participar un poco más a la política? O sea, como para mejorar un poco este espectro de la política. Bueno, en este sentido yo creo que hay un montón de responsables para precisamente robustecer la democracia. Se me ocurren algunos actores, uno de ellos es el sistema educativo. Es necesario tener formación, es necesario de que en las escuelas, colegios y universidades se desarrolle un sentido crítico en los estudiantes. Otro de ellos, pues el papel que cumplen las instituciones del Estado,
Otro fundamental también es el papel que cumplen los partidos y movimientos políticos, que son los vehículos entre las demandas ciudadanas y las políticas públicas. De tal forma que aquí existe una serie de actores responsables del fortalecimiento de la democracia y que lastimosamente muchos de ellos han fallado a la hora precisamente de apostar al fortalecimiento de la cultura política. Claro, claro. Sí, y no es un tema que se hable, por ejemplo, en la mesa. Es casi que un tabú hablar de política. Casi que te dicen, no hables de eso, que podemos aquí entrar en conflicto. Claro, sin lugar a dudas. Sí, y Andrés, y en el tema de los escritos que tienes en el Telégrafo, ¿cuáles son, cómo escoges el tema? ¿Por qué temas prefieres escribir? ¿Cuáles son los temas tal vez que más estudias o más desarrollas? Esa faceta, ¿qué tal? Bueno, a mí yo tengo ya un perfil dado precisamente por las experiencias tanto laborales, tanto de vinculación con la comunidad. Y precisamente dentro de eso, uno de los temas que más me apasiona es este tema de la institucionalidad, cómo se relacionan las distintas instituciones del Estado, cómo actúan los partidos políticos como vehículos entre la sociedad y el Estado, cuáles son las reglas que regulan las elecciones. Todo eso compone el sistema político. Entonces, ese es un elemento fundamental para mí. Y otro también, pues, que es el segundo tema que me mueve mucho, es el tema vinculado a uno de los derechos más importantes, que es el derecho a la seguridad social, porque he entendido la importancia de este derecho, de tal forma que bajo estos dos esquemas yo siempre trato de reflexionar, pero también no son temas que terminan excluyendo a otros. Muchas veces hay otros temas que están vinculados y que evidentemente también merecen una reflexión más de coyuntura, más del momento que está atravesando el país o también muchas veces el momento que uno atraviesa de forma personal. Chévere, buenísimo. Bueno, Andrés, y para ir cerrando y no quitarte más tiempo, para personas que se encuentran como yo, por ejemplo, que no han tenido no tienen mucho tiempo interesados en el tema de la política, estudiando el tema de la política, ¿hay algún libro, documental, película que recomiendes como para empezar a entrar, empezar a entender, empezar a cuestionarte temas de política? Sí, de hecho, a ver, primero una reflexión, no es que por leer tal o cual libro uno va a definir su participación o no en la política. Yo creo que finalmente todo tiene una implicación, una derivación política, de tal forma que si tú, por ejemplo, lees una novela de Gabriel García Márquez, vas a entender cómo él relata las realidades que ha vivido el Latinoamérica, sobre todo, o un libro de Galeano, o una poesía de Pablo Neruda, de Mario Benedetti. Entonces, no necesariamente tienen que haber libros que hablen de política que te muevan a ello. Pueden ser libros de literatura, eh, que te muevan hacia una mayor reflexión. Y claro, si ya estamos hablando de un nivel que tiene mayor reflexión, a mí siempre me gusta recomendar estos libros hay la edición de principiantes. Entonces ahí tú vas a encontrar, por ejemplo, Walter Benjamin de principiantes, Carlos Marx para principiantes, Fidel para principiantes y evidentemente anarquismo para principiantes, y todo ello te va a conllevar a que tengas unos primeros elementos de reflexión política. Y claro, y así después de eso te gusta mucho el tema, puedes profundizar en temas mucho más que tienen mayor contenido teórico y que por lo tanto incluso su lectura puede ser un poco, resultar más pesada, ¿no? Pero que finalmente para quien ya está en un nivel de desarrollo del sentido crítico le puede servir de muchísima ayuda. Claro, de acuerdo, de acuerdo. Buenísimo ese punto, es verdad.
Es verdad. Chéverísimo, Andrés. Bueno, de nuevo agradecerte, súper interesante. Gracias por tu tiempo y bueno, espero en un futuro volvamos a conversar. Muchas gracias, querido Manuel. Yo siempre voy a estar a las órdenes para cualquier entrevista, para cualquier consulta y espero también tener noticias tuyas pronto. Espero también que esta sea una invitación a reflexionar sobre eso que es tan importante como la política, que realmente tiene incidencia en todos los aspectos de la vida humana y que evidentemente es necesario el compromiso ciudadano. Así es. Chévere, Andrés. Cuídate. Buenas noches. Un abrazo, Manuel. Que pases bien. Chao.